Hola, en este video veremos la resolución de una parte de la sección D del ejercicio 2 del práctico 7. Pueden ver la letra aquí en la pantalla. El ejercicio nos pide implemente las operaciones insertar, pertenece y borrar del tag diccionario de naturales para implementaciones que cumplen con los siguientes requerimientos. 1. Orden 1 de tiempo de ejecución en el peor caso de la función insertar. 2. Orden logaritmo en base 2 de n de tiempo de ejecución en el peor caso de las funciones insertar, pertenece y borrar. Y 3. Orden 1 de tiempo de ejecución promedio para las funciones insertar, pertenece y borrar. Si resolvieron sobre todo la parte B de este ejercicio, encontrar las implementaciones que cumplan estos órdenes para el tag diccionario no varía mucho de todo el desarrollo que tuvieron que hacer o todo lo que se tuvieron que cuestionar o investigar para resolver la parte B. ¿Sí? En este caso, en este video, vamos a proponer una implementación para el punto 2, ¿no? Para tener un tag diccionario que cumpla que las operaciones de insertar, pertenece y borrar sean orden logaritmo en base 2 de n, donde obviamente n es el tamaño de la entrada del diccionario. El tamaño del diccionario. Para este problema, para resolver estas operaciones con ese tiempo de orden de ejecución, una solución es implementar el tag diccionario utilizando un árbol binario de búsqueda balanceado, o sea, un ABB balanceado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos una estructura con los elementos ordenados del árbol binario de búsqueda, y los elementos los podemos ordenar porque es un tag diccionario de naturales, y donde las búsquedas, en el peor caso, tienen tiempo de ejecución de el orden del tiempo de ejecución es del logaritmo en base 2 de n. En un árbol binario de búsqueda tradicional, en el peor caso, el tiempo de ejecución de una búsqueda en el árbol, si recuerdan, es orden n, porque el árbol, al no estar balanceado, puede terminar transformándose en una lista. ¿Sí? Entonces habría que recorrer todo el árbol para poder encontrar un elemento. Perdemos la idea de árbol. Entonces el objetivo de tener un árbol binario de búsqueda balanceado es que siempre se mantenga la estructura de árbol, haya un balanceo entre la cantidad de nodos del subárbol izquierdo y derecho en cada nodo. Esto va a ayudar a que insertar algo en el árbol de forma ordenada, obviamente, por lo que tanto es como una búsqueda, sea orden logaritmo base 2 de n. La operación pertenece es buscar si un elemento está, o sea que es una búsqueda también que va a llevar ese orden, y la operación borrar, siempre para borrar el elemento primero lo tengo que buscar, y el buscarlo tiene ese orden y luego lo elimino del árbol. En particular, hay varias posibles implementaciones para realizar un árbol binario de búsqueda. En nuestro caso, vamos a utilizar un tipo de árbol que se llama árbol ABL. El ABL viene de los apellidos de los investigadores, los autores que crearon este tipo, diseñaron este árbol. Un ABL, ¿qué es? Es un árbol binario de búsqueda donde la condición de balanceo, ¿sí? Es la siguiente: para todos los nodos, la altura de la rama izquierda, o sea, del subárbol izquierdo, no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha. Es decir, que para cada nodo tenemos que vamos a ver, esto lo pueden ver bien. Para cada nodo tenemos que el subárbol izquierdo y el subárbol derecho de ese nodo la altura de la rama izquierda o de la rama derecha no pueden diferir en más de uno. O sea, pueden ser
que el su árbol izquierdo sea de altura igual al derecho, sea el su árbol izquierdo sea un nivel más alto, vamos a decir, que el derecho, o al revés, que el derecho sea un nivel más alto que el izquierdo. Pero ya si la diferencia es más de 1, es 2, 3, eso significa que el árbol no está balanceado. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Significa que todas las operaciones que se hagan sobre el árbol, que modifiquen el árbol, en particular insertar y borrar, ¿ah? Que agregan o quitan elementos del árbol, luego de hacer la operación de insertar o borrar, deben corroborar que el árbol esté bien balanceado. ¿Ah? Y si no lo está, deben tomar alguna acción para balancear. ¿Ah? Vamos a concentrarnos en este video, pero específicamente en la operación de insertar. ¿Ah? El borrar es bastante similar. ¿Ah? Como decíamos, la operación de insertar va a tener dos partes. ¿Ah? La primera parte es la insertar, que es insertar tradicional de un árbol binario de búsqueda, donde, si recuerdan, en insertar un árbol binario de búsqueda se busca el lugar donde tiene que insertar para mantener el orden, ¿no? Se va recorriendo, si es mayor, para cada nodo, si el elemento que voy a insertar es menor, me muevo a su árbol izquierdo, si es mayor al derecho, hasta encontrar la posición donde insertar el árbol, donde insertar el nodo y lo inserto. Esa es la primera parte, que es igual a insertar un árbol binario de búsqueda. ¿Ah? La segunda parte es, luego de que lo inserte, debo chequear. ¿Ah? O sea que dijimos, el insertar tendría dos partes. Una, insertar, vamos a decir, de forma tradicional en un árbol binario de búsqueda. ¿Ah? Eso sería uno. Y dos, chequear si está balanceado, y si no está balanceado, balancear. ¿Ah? ¿Qué significa balancearlo? Bueno, en el diseño de los árboles ABL, ¿ah? Balancearlo, vamos a ver que se va a resolver realizando unas modificaciones sobre el árbol a las que llamamos rotaciones. ¿Ah? Entonces, antes de comenzar a describir un poco el árbol, perdón, antes de empezar a describir un poco cómo es la operación insertar en sí, veamos qué es esto de las rotaciones y veamos cuáles son las distintas alternativas que nos puede pasar cuando insertamos un nodo en el árbol, que el árbol quede desbalanceado y qué acción deberíamos tomar para balancear. ¿Sí? Bien, como comentamos, vamos a seguir viendo ahora los 4 posibles casos en los que un árbol puede quedar desbalanceado luego de una inserción. ¿Bien? El primer caso se llama caso LL o izquierda-izquierda, se le suele llamar así, y la idea es que se le llama así porque es el caso que se da cuando la inserción que generó el desbalanceo se hizo en el subárbol izquierdo del nodo y en ese subárbol también en el izquierdo. ¿Ah? Siempre notemos que nos vamos a basar en el nodo donde se encontró el desbalanceo. ¿Ah? Que en los ejemplos vamos a ver que es la raíz del árbol, pero no tiene por qué ser así. Esto puede pasar en cualquier nodo del árbol donde se detecte que hubo un desbalanceo. ¿Ah? Veamos el ejemplo de árbol que tenemos en la pantalla abajo a la derecha. ¿Sí? Aquí podemos ver que tenemos un árbol que está balanceado. ¿Ah? La diferencia, por ejemplo, en el nodo 10, el subárbol izquierdo tiene altura 2 y el subárbol derecho 1, o sea que la diferencia es 1, eso significa que están balanceados. ¿Ah? Está todo el árbol balanceado. Imaginemos que ahora queremos insertar el elemento 6. El elemento 6, como es más chico que el 10, más chico que el 7, pero mayor que el 6, debería venir acá. Bien. ¿Esto qué pasa? Esto genera que en el nodo 10 se genere un desbalanceo, porque tenemos de este lado algo con altura 3 y de este lado algo con altura 1. ¿Ah? Y si vemos, la inserción se hizo en el subárbol izquierdo del 10, o sea en el 7, y en el subárbol izquierdo del 7, o sea en el 5. ¿Ah? ¿Cómo se hace para balancear esto? Bueno, se debe aplicar, como dijimos, una rotación. ¿Ah? Y la rotación que aplicaremos es
lo que se llama una rotación a la derecha. Es decir, vamos a ver que el resultado final va a ser como rotar este árbol en esta dirección. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, recuerden que las modificaciones que tengamos que hacer son las necesarias, pero que el árbol siga siendo un árbol binario de búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo queda el árbol, cómo debería ser el árbol resultado luego de la rotación. La rotación en este caso implica que el 7 pasa a ser la raíz del árbol, o pasa al lugar donde está el 10, si quieren. O sea, lo que vamos a hacer es hacer esa rotación. Y hay que hacer dos cambios. Por un lado, su árbol derecho del 7, o sea, su árbol derecho del su árbol izquierdo del nodo donde yo siempre estoy parado en el nodo 10. Parado en el nodo 10 digo, bueno, hay que hacer dos cambios en esta rotación para generar esa rotación. Una es que este nodo que está acá, que es el subárbol derecho del subárbol izquierdo del 10, pase a ser el subárbol izquierdo del 10. ¿No? Y que el 10 pase a ser el subárbol derecho del 7. ¿No? O sea que el 10 pase a ser el subárbol derecho del 7, y en este caso el 8 pasa a ser el subárbol izquierdo del 10. ¿No? Todo el resto del árbol se mantiene incambiado. Solo hay que hacer esos dos cambios. Este de acá y este de acá. Bien. Entonces, después si mantenemos todo como estaba, el 5 estaba acá, el 6 está aquí, y me está faltando el 20, que iría aquí. Entonces volvemos a tener un árbol que está todo balanceado, y lo que hicimos fue rotar a la derecha. Lo importante acá del juego para la implementación va a ser son dos cosas. Por un lado hay que darse cuenta qué tipo de balanceo es. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, cómo se haría en el código. Y luego de detectar qué balanceo, qué rotación hay que hacer. Veamos otro ejemplo. Veamos el ejemplo que se llama derecha-derecha. Bien. Disculpen. El caso derecha-derecha es el caso que se da cuando yo quiero insertar, cuando el balanceo se da cuando se realizó una inserción en el subárbol derecho del nodo y en ese subárbol también en el derecho. En este caso vamos a ver que lo que hay que hacer es una rotación a la izquierda. Bien, imaginémonos en este caso que queremos insertar el elemento 22. El elemento 22 es mayor que el 10, que el 15 y que el 20, o sea que vendría aquí. Como vemos, esto vuelve a generar esto vuelve a generar un desbalanceo en el nodo 10, debido a que el subárbol izquierdo tiene altura 1 y el subárbol derecho tiene altura 3. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es aplicar una rotación izquierda, es para allá. Volviendo a lo mismo, ¿cómo se hace esta rotación izquierda? Bueno, es muy similar a la rotación derecha, pero en el sentido opuesto. Lo que hay que mirar siempre es, yo estoy parado en el nodo 10, ¿sí? Entonces tengo que mirar, en este caso, mirar el subárbol derecho, el 15, y hacer las modificaciones entre el nodo donde estoy parado, el 10, y su subárbol derecho. En este caso lo que voy a hacer es colocar al 13 como nuevo subárbol derecho del 10, es decir, esto deja de ser válido aquí y paso para aquí, y colocar al 10, saco esto de aquí, y colocar al 10 como subárbol izquierdo del 15, acá iría el 10. ¿Cómo queda el resultado? Como dijimos, va a quedar el 15 de esta manera, y lo que dijimos fue, ponemos al 10 como subárbol derecho, y del 10 ya teníamos el 7, y nos queda el 13 de este lado, y de este lado nos queda el 20 y el 22. Disculpen la desprolijidad, espero que puedan entender. Vamos a mejorar acá un poquito. Este es el
13, este es el 7. Bien, entonces lo que hicimos fue una rotación a la izquierda. Espero que la intuición de esto lo estén entendiendo, luego veremos el código. Bien, tenemos dos casos más. ¿Ah? Tenemos el caso LR, left right o izquierda-derecha, ¿ah? Que es cuando la inserción se hizo en el subárbol izquierdo y en ese subárbol en el derecho. ¿Ah? Por lo tanto, el que quedó muy alto es el subárbol derecho del subárbol izquierdo. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Ah? Y vamos a ver que en este caso son un poco más complicados porque se necesitan dos rotaciones. ¿Ah? Veamos, tenemos el mismo dibujo. Si ven, el árbol original balanceado es el mismo que el del caso izquierda-izquierda, pero la diferencia es que ahora, en lugar de insertar en el subárbol izquierdo del izquierdo, lo que generó el desbalanceo fue haber insertado en el subárbol derecho del subárbol izquierdo, ¿no? Es decir, en este caso en el 8. O sea, imaginemos que estamos insertando el 9. Ahí, inserté el 9. ¿Ah? Ahora yo les dije que hay que hacer dos rotaciones iguales a las que ya vimos antes. Si quieren, lo que sugiero hacer ahora es que pausen el video y piensen qué dos rotaciones hay que hacer, izquierda y derecha, ¿ah? Y cómo quedaría el árbol resultado. Intenten de ustedes dibujar cómo quedaría un árbol resultado balanceado a partir de este árbol que no está balanceado. Bueno, espero que me hayan hecho caso y intentado resolverlo ustedes. Veamos qué es lo que pasa en esta situación. Como vemos en esta situación, dijimos que el desbalanceo se da porque se insertó en el subárbol izquierdo del 10, lo más importante es el desbalanceo se vuelve a detectar en el 10, ¿no? Porque tenemos que su subárbol izquierdo tiene altura 3 y su subárbol derecho 1. ¿Ah? Entonces, este caso es un poco más complicado, ¿por qué? Porque vamos a necesitar dos rotaciones. ¿Ah? Una rotación se va a dar en este subárbol de aquí. ¿Ah? Y ahí vamos a hacer una rotación izquierda de este árbol primero, de este subárbol, perdón, para luego hacer una rotación derecha del árbol con raíz 10. ¿Qué significa hacer una rotación a la izquierda del subárbol izquierdo? Significa tomar este árbol y aplicar la misma rotación que ya vimos en el caso anterior a la izquierda. Es parados en el nodo 7. Lo que voy a hacer ahora es colocar al 9 como... Perdón, voy a colocar al 7, ¿no?, como subárbol izquierdo del 8. O sea que el resultado de hacer esta rotación sería colocar el 8 aquí, el 9 no se modifica, y colocar al 7 y el 5 de esta manera. ¿Qué hice acá? Este subárbol de acá adentro lo roté, vamos a decir, a la izquierda. ¿Sí? Ahora, luego de haber resuelto esto, ¿no?, y acá lo que tenemos que hacer, y nos quedó un árbol, el árbol general nos quedaría de esta manera. Y ahora, si vemos, llegamos a un caso que es igual al caso del el caso derecha-derecha, que es el árbol que quedó alto es el árbol derecho de derecho. O sea que aquí volvemos a aplicar la rotación a la derecha que se vio original, que vimos en la primera parte, ¿no? Rotar a la derecha esto. Bien, y como último caso tenemos el caso derecha-izquierda, que es el opuesto al anterior, ¿no?, que es que la inserción se realiza en el subárbol derecho y en ese subárbol en el izquierdo. En el ejemplo que tenemos aquí sería insertar, por ejemplo, el elemento 14. Es decir, esto me genera un desbalanceo en el nodo 10, ¿ah? Y eso se debió a que se insertó en el subárbol derecho y dentro de este en el subárbol izquierdo.
A vuelta, este es el mismo ejemplo, es similar al caso anterior, ¿no? Donde lo que hay que hacer primero es mirar el subárbol, en este caso derecho, del nodo donde está desbalanceado, y aplicar una rotación aquí. Aquí la rotación que se va a aplicar es la rotación derecha, ¿sí? Entonces lo que deberíamos hacer es que nos queda el 13, el 15, el 14. Bien. Lo que hice fue aplicar una rotación derecha. Si quieren pueden, les recomiendo que ustedes pausen el video y piensen bien cómo fue que quedó hecha esta rotación derecha. ¿Sí? Tengan en cuenta siempre que hagan una rotación, tiene que pasar que se siga manteniendo las propiedades del árbol binario de búsqueda, ¿no? Y en este caso la rotación derecha es el mismo algoritmo que se veía antes, ¿no? Si aplico rotación derecha en el subárbol 15, en el nodo 15, es ir a su subárbol izquierdo, ¿no? Y modificar el subárbol izquierdo por el subárbol derecho del subárbol izquierdo, ¿no? Y colocar como subárbol derecho del subárbol izquierdo al nodo original, ¿no? El algoritmo siempre es el mismo. Lo importante es acordarse después del algoritmo y decidir cuándo se tiene que aplicar. Así que ahora nos quedó un árbol así. Si lo completamos para arriba, tenemos el 10, que está de esta forma. Y ahora, de vuelta, lo que hay que hacer es aplicar una rotación, en este caso a la izquierda, tradicional, la que ya vimos en el otro ejercicio, y la dejo para que ustedes la puedan resolver. Bien. Con esto terminamos el repaso de las distintas rotaciones. Tengan en cuenta que esto es un repaso, también están los videos de teórico y el material de teórico donde pueden ver más en detalle. Les recomiendo, si quieren, que para cada una de las rotaciones traten de pausar el video las veces que sea necesaria, escribir ustedes cómo quedan las rotaciones finales. ¿Sí? Porque ahora pasaremos a trabajar con código y es importante haber entendido el concepto de las rotaciones.